espectacular cumpleaños y bueno, que este nuevo año que arranca para tu vida sea lleno de muchísimos proyectos y sobre todo de muchos éxitos, ¿viste? Vale, un gran saludo, un gran abrazo, Delia, que la pases muy feliz. Gracias, Juan. Y Gracias. vale, entonces nada, así como lo mencionaba Walter, yo creo que tenemos una misma idea y habíamos hablado inicialmente de unos títulos, pero luego escuchando un poco algunos argumentos, pues sí, digamos que acordábamos que, que realmente sería mucho más extenso y mucho más interesante, sobre todo, desarrollar un libro en donde se exponga justamente qué es lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo con las nuevas tecnologías, el futuro de la investigación y la propiedad intelectual. Por todas estas, digamos, diferentes aristas que tiene la temática. Entonces, algunos como la chica de Chile puede decir, no estoy de acuerdo con las patentes. En otra, desde otra perspectiva, puedes estar muy de acuerdo con las patentes. Y en últimas, no se trata de plantear una postura que sea tajante y única, sino más bien es un libro en donde cada uno va a aportar con su propia visión en torno a la temática y la idea es que el mismo lector se pueda formar su propia opinión. ¿Vale? Lo importante es ver cómo se pueden estar utilizando entonces estas nuevas tecnologías y la propiedad intelectual para generar investigación. La misma gente de Chile también mencionaba, Walter, que hablaba acerca del Fab Research, una nueva metodología de investigación que me parece interesante documentarla y darle mucha mayor relevancia, mucha mayor difusión. En mi caso yo he tenido algunos ejemplos de algunos productos que se han desarrollado utilizando fabricación digital y todo el tema de patentabilidad. Yo le decía a Walter, pues las universidades nuestras, particularmente en Colombia, tenemos unos criterios de medición, puntajes, ganamos puntajes con patentes, pero entiendo obviamente que cuando se patenta, pues obviamente se retrasa mucho el desarrollo de la tecnología. Y poníamos un ejemplo como el caso de las impresoras 3D. En el momento en que hace algunos años se liberó la patente de impresoras 3D, tú te diste cuenta cómo empezaron a ser mucho más asequibles a las personas. Y se empezaron a generar muchas más innovaciones alrededor de la impresión 3D con deposición fundida y otras tecnologías. Entonces, creo que es un tema muy apropiado. Justamente esta pandemia nos hizo ver cómo podemos trabajar conjuntamente y colaborativamente y atacar estas problemáticas con una visión de comunidad, ¿no? Entonces, recuerdo cuando me contacté con Beno, apenas estaba llegando acá la pandemia a Colombia y me puse en contacto con la gente de España y de Italia, quienes ya estaban en ese momento en una etapa crítica de atacar la pandemia. Y las comunidades de Maker, las comunidades de Faber se habían reunido alrededor de todos estos desarrollos, investigando, prototipando, iterando, creando, generando nuevas ideas. Y creo que muchos de nosotros fuimos partícipes de estas comunidades, cómo se lograban sacar productos, ¿vale? Y luego, digamos también, de alguna manera el mismo Estado empezaba a colocar unas restricciones, obviamente, porque son productos que se utilizan y que son productos que inciden directamente con la salud de una persona y que no se pueden liberar así simplemente porque está en juego, obviamente, la salud y el bienestar de una persona. Pero como habían también esa normatividad que hay que cumplir, que sin importar el tipo de desarrollo, que era un desarrollo tan diferente de lo que sería normal desarrollo dentro de un entorno académico, dentro de un entorno de una empresa muy estructurado, etcétera, a pesar de que era la unión de individualidades en un colectivo, ¿cómo se lograban entonces poder registrar dentro de las entidades de salud estos desarrollos? Entonces me parece que este tiempo ha sido un ejemplo muy bueno, muy provechoso, muy valioso para poder demostrar un casos concretos en nuestros propios países de cómo puede generarse la innovación, cómo puede utilizarse las nuevas tecnologías de fabricación digital y cómo se entroncan entonces con estos procesos de registro, ¿vale? De registro de propiedad intelectual. Entonces, ese, digamos, es un
un pequeño aporte para todo esto, como para empezar a ambientar también la conversación. ¿Puedo hablar un poco? Sí, sí, yo creo que Isaac, a ver, compártenos tu mirada. Yo pienso que podemos, la idea de fabricación digital me parece que es un aspecto de lo que es digamos, el movimiento Fab Lab, Maker y todo esto, que para mí tiene mucho más que ver con un cambio de paradigma, es decir, un approach que es diferente. Y entonces la fabricación digital son las herramientas que se usa para, en esta ocasión, digamos, en los Fab Labs. Pero el cambio de paradigma implica un diferente mindset a la hora de la relación con la creación, con los productos. Entonces se integra la idea de la distribución de la fabricación, digamos, la capacidad distribuida de producir, pero también la distribución de la autoría, porque al ser colaborativo no hay un solo autor, hay varios autores. Muchas veces se inspira uno del otro. Entonces, de ahí nacieron, digamos, en los años al final en el 2000 o algo así, las licencias abiertas, las nuevas Creative Commons, todo eso, que permiten justamente hacer una licencia, licenciar un diseño, pero licenciarlo desde como una perspectiva abierta, compartida, etcétera, etcétera. Entonces, a la hora de patentar, tal vez, no lo sé si existe en vuestros países o la posibilidad de justamente patentar, pero patentar abiertamente. Es decir, porque es importante que se patente, es importante que se registre lo que se crea, pero no necesariamente desde una perspectiva cerrada de copyright, sino que puede ser un copyleft, puede ser una licencia. Hay muchísimas posibilidades de licencia. Entonces se puede hacer licencias a la carte, es decir, como puedes diseñar una licencia que permite justamente en ciertas condiciones que se puede usar el diseño y en otras condiciones no. Por ejemplo, si una corporación quiere usar algo que se desarrolló colectivamente, pues la licencia lo impide. Pero si otro Fab Lab quiere usarlo, libremente puede, porque respeta la licencia. Entonces, mi punto es que no es tanto acerca de la fabricación digital, sino que acerca del paradigma de la cultura digital y de la cultura digital abierta. Paso la palabra. Sí, no sé, dele algo que compartir, porque contigo tuvimos unos conflictos de patente hace tiempo, a ver si nos compartes cómo lo resolvimos. Bueno, en realidad, dentro, por ejemplo, de nuestra red existe esa libertad, ¿no? Si bien compartimos los conocimientos a nivel académico entre todos los Fab Labs, hubo esa apertura, digamos, para que los que quisieran comercializar protegieran sus autorías como mejor les pareciera, sea con patentes, sea con licenciamientos como el Common Law, Open Source, esto y sin, ¿no? Y sin ningún licenciamiento. Entonces, eso se dejó un poco a libertad del que hacía la autoría. Pero en la práctica, por ejemplo, nosotros tuvimos un caso donde una persona registró nuestro proyecto como si fuera suyo. Y entonces también esos casos se pueden dar, ¿no? Y hasta ahora seguimos en un procedimiento, digamos, no contencioso ante las autoridades para que le quiten el registro. Y ya han pasado ya varios años de esto. Y aún no concluye. Entonces, sí hay que verlo con pinzas, el tema de la patente, ¿no? Sobre todo proteger de alguna manera estos inventos, porque si no, podrías terminar inclusive pagando para usar algo que tú creaste. Este es el mundo a veces de la jungla en la que nos encontramos, ¿no? Y un poco la labor que se hace es, digamos, estar a la expectativa y tener cuidado con las personas también que nos relacionamos, ¿no?
Claro, muchas gracias, Delia. Yo creo que Hola, es... buenas. Hola, Sí, hola. ¿Me permite? sí, sí, Juan Luis, dale, dale. Disculpe que me haya incorporado hace unos minutos. Justo yo quería aportar algo. En cuanto a bueno, lo saben, creo que lo saben todos, pero sería bueno también hacer notar que, por ejemplo, el gremio de arquitectos, siempre hay un tema vinculado a la copia de los diseños arquitectónicos, ¿no? Por que el cliente o el propietario ya no quiere trabajar por diferentes motivos con el arquitecto original, de anteproyecto pasa a proyecto, y alguien lo toma sin autorización alguna. O peor aún, existe un proyecto, se ha ejecutado la obra y de repente solicitan a la municipalidad se apruebe en ese mismo proyecto en otro lugar. Entonces hay un tema de autoría intelectual que de alguna manera el Colegio de Arquitectos, y entiendo que en otras partes del mundo proceden de la siguiente manera, es el registro de creación urbana arquitectónica, ¿no? Sea esta individual o colectiva. Y para el caso propiamente de inventos o modelos de utilidad, bueno, el Indicopio acá en el Perú procura justamente evitar que en el campo de la producción y la comercialización se tomen atributos o más los que llegan a la producción, ¿no? Porque los usuarios finales no tienen la culpa de consumir algo que de repente fue aporte de un grupo o de manera individual y que lamentablemente no se patentó y se explotó y se comercializó al extremo de que, como bien ha dicho Delia, si alguien quiere utilizar su propia creatividad se queda con la sorpresa de tener que pedir permiso o autorización para poder producir algo que se inventó y lamentablemente no se registró a tiempo. Y eso se da en todos los niveles y creo que sí no es descabellado pensar en el hecho de lograr, digamos, el cuidado de la autoría intelectual y protegerse de repente en el ámbito del registro de la patente, ¿no? Para evitar sorpresas y no estar trabajando en vano, más aún si se habla pues de si esto está vinculado con permanentes investigaciones y que inducen a la innovación, ¿no? Claro, sí, sí. Muchas gracias, Juan Luis. Luis Camacho, ¿qué nos puedes compartir allá de México? La verdad, México es el gigante de América. Gracias, Walter, claro. Pues bueno, ahorita escuchando, yo coincido bastante con lo que comenta también Isaac. En el tema de la fabricación y enfocándome a la fabricación distribuida, el, el, el registrar es importante, pero con ciertos límites ese registro, ¿no? Y yo creo que en parte para evitar problemas como por ejemplo el que ustedes vivieron ahí en Perú, pero también, por ejemplo, o sea, tener un punto medio en el que se tenga que, se permita el uso de esos diseños, pero en el caso de que si algún diseño puede ser utilizado, por ejemplo, para algo negativo, para desarrollar algo que puede hacer daño, en dado caso que modificaciones de ese diseño puedan hacerlo, hay el instrumento legal o el instrumento, bueno, algún instrumento para limitar ese tipo de aplicaciones. Sin embargo, nada más, o sea, serían como cosas muy, muy específicas. Otro punto es el cómo se puede trabajar de forma correcta con la fabricación distribuida. Bien mencionaba Isaac con el software libre, como pues hay comunidades de desarrolladores que ya tienen maneras de trabajar muy pues establecidas desde hace muchos años, pero en el tema, digamos, del hardware que podemos hacer a través de la fabricación digital, o sea, hemos ido explorando, hemos ido teniendo ciertas experiencias y que han sido bastante fluidas, pero a lo mejor pues entender o tener algunos mecanismos más estándar de algún modo entre ciertas comunidades, ¿no? A lo mejor podemos decir, bueno, en Latinoamérica que coincidimos en ciertos puntos en todos los países, ¿cómo podemos co-crear de forma mucho más eficiente, ¿no? Y cómo podemos compartir esos licenciamientos sin ningún temor a que puedan ser utilizados de esos productos de manera incorrecta. O sea, yo soy fiel creyente de la importancia de permitir el uso de la información
pero siempre y cuando sean usuarios responsables de esa información, ¿no? Y que incluso se pueda comercializar en distintos lugares bajo ciertos criterios, ¿no? Y creo que eso puede traer grandes beneficios. Pero, pues bueno, aquí en México, por ejemplo, el tema de las patentes y todo, se ha ido actualizando bastante en los últimos años. Realmente hoy en día, supongo que ya en muchos países ha de ser igual. Todo puede ser en línea, todo puede ser pues mandando toda la información requerida. No es barato, o sea, es algo que realmente, una patente no es barata, pero bueno, a veces las personas son requeridas. Nosotros ahí en el Instituto de Diseño e Innovación Tecnológica, donde está el Fab Lab, sí hemos patentado algunas cosas, pero lo hemos hecho más por el requisito académico y no por el tema de restringir el uso. Realmente varias de las patentes las mantenemos con la posibilidad de que sean o sea, de compartirlas, de que la gente pueda utilizarlas, y el procedimiento se hizo por requisito de la universidad, ¿no? De donde estamos, pero nada más. Sí, quiero añadir a José Luis lo que dice. Digo, yo creo que es sumamente importante registrar todo lo que uno inventa, aunque sea para regalarlo, porque como decía antes Delia, el caso, igual te acabas que tú has creado algo, incluso compartiendo el conocimiento o colectivamente, pero luego te encuentras que si tú no lo registras, alguien puede registrarlo por ti. O puede registrarlo y entonces tú no podrás ni usar lo que tú mismo has creado. Entonces es muy importante registrarlo. Patentarlo es otra cosa, pero registrarlo. Existen plataformas digitales donde puedes hacer un registro de los inventos, de los ficheros originales y eso, y entonces ya tienes una prueba que tú las has registrado en este momento y le asignas una licencia, y las personas que usan ese diseño tienen responsabilidad de respetar la licencia, que sea la que sea. Si es un copyright, si es un copyleft, y hay varias, como decíamos antes, hay varias licencias, pero quiero apuntar que es súper importante registrarlo para poder hacer lo que quiere uno con el diseño, que sea regalarlo, que sea venderlo, que sea comercializarlo, que sea lo que sea. Sí, sí, justo con Oscar tuvimos un previo donde hablamos sobre este modelo en el campo académico, donde nos pedían, y él me envió unos videos muy lindos donde hablaba de esta reflexión de que se nos ha impuesto un modelo, por ejemplo, en el plano académico, en el que nos exigen, por ejemplo, ¿no? O sea, publicar en determinadas revistas indexadas que hay que pagar, ¿no? Y también hay que, igual, el sistema de patentes es un sistema de doble filo, ¿no? Porque por un lado tú registras y todo entre comillas, el secreto de la propiedad que tú estás registrando, o la patente o la innovación, queda pues al descubierto, ¿no? Como que, acuérdense que la patente, si bien es cierto, es un registro que te da el monopolio, el uso exclusivo, pero por otra manera, ahí teniendo conversaciones con Oscar tú puedes cambiar una pequeña cosa, ¿no? Y ya es otro diseño, ¿no? Entonces, lo que quisiéramos es, no sé si la palabra es cuestionar el modelo, pero sí reflexionar en torno a este modelo que se nos ha sido impuesto, ¿no? Porque como Juan Luis y también de pronto Isaac o Oscar, se comentó, es un modelo como que colonial, ¿no? De que se nos quiere poner, donde se nos hablábamos de que se patentan, por ejemplo, los principios activos de algunas plantas medicinales, y resulta ahora que China, por ejemplo, ya tiene pastillas o fórmulas de la maca, fórmulas de la kiwicha, que son hierbas o plantas medicinales del Perú, y de que el Perú ya no puede exportar
medicamentos o derivados de del producto medicinal a Estados Unidos o a la misma China porque ya lo patentó, ¿no? Entonces yo creo que el sistema, por un lado, protege, es un sistema creado por un sistema que protege sus intereses, pero cuando habla de protección, tiene que ser protección de igual a igual, ¿no? O sea, no se puede hablar de protección o que estamos en condiciones iguales cuando, no sé, Rothschild o alguna de estas químicas farmacéuticas o la misma Coca-Cola viene con sus patentes y con sus investigadores y con toda su plata del mundo, de igual a igual con una comunidad que quiere proteger entonces hay todo un debate, ¿no? Y yo creo que la fabricación digital y con este nuevo discurso creo que lo hablaste tú, Isaac, muy bien, de nuevos materiales, de biomateriales que se explotan, ¿no? Para la producción de nuevos productos, nuevos conceptos. Es una gran puerta, ¿no? Es un horizonte en el que podemos proponer y decir mucho, ¿no? No sé, ¿alguien quiere sobre este respecto hablar ya para ir cerrando? Se nos va a sumar en un rato Manolo de España. Sí. Bueno, si nadie participa, bueno, para también comentarles que este libro ya tiene, como le comentaba, es una iniciativa del vicerrectorado de mi universidad que le encantó el libro este que acabamos de publicar. Entonces, sí, como este es una buena oportunidad para que podamos, ¿no?, a abrir una nueva etapa de reflexión. No sé, ¿qué se les ocurre como temas que podamos aportar en este libro, ¿no? Oscar, algo tú me comentabas, ¿te acuerdas cuando tuvimos la reunión sobre tu experiencia, ¿no?, en Colombia? Sí, pues te comentaba, nosotros también nos pasó algo similar a lo que comentó ahorita Delia. Uno de los productos que habíamos sacado justamente durante la pandemia, un equipo de protección personal, resultó que alguien lo estaba comercializando y lo estaban vendiendo en alguna página de internet. Y era un diseño nuestro, pero lo habíamos colocado como libre, de libre acceso ahí. ¿De qué manera podríamos decir absolutamente nada? ¿Vale? Porque de todas formas es de libre acceso. Entonces, yo te digo, nos ha tocado lidiar un poco pues, con la dualidad de poder compartir, pero también creo que la discusión es válida porque hasta donde uno puede compartir, ¿no? Por lo menos establecer esas leyes del compartir. Pues ahí ya creo que lo han mencionado también otras de las personas, el mismo Isaac, la misma Delia, las diferentes opciones, ¿no? Como para que no sea un compartir así tan abierto, tan libre, como que cualquiera puede tomarlo y sin ningún tipo de atribución hacia ti o sin ningún respeto hacia cómo tú conceptualizas esa propiedad intelectual. Entonces, pues nada, yo creo que me parece interesante es que se pudiera definir una agenda clara pues, de las temáticas que se van a cubrir en el libro y empezar a trabajar, ¿no? Empezar a orientar la escritura de esos capítulos y el aporte que cada uno de nosotros podría dar, como para que empezara a andar, a poner a andar esta locomotora. ¿Vale? Me parece que sería interesante que podamos definir ya, listo, cómo vamos a arrancar y empezar a hacer nuestros aportes. Sí, justo yo quería pedirles, no sé si es abusar un poco de su tiempo. Manolo se va a conectar en algunos minutos, ahorita se nos acaba esta sesión, pero quería también compartirles de que el fondo de este proyecto solamente financia la publicación del libro,
o sea, era pedirles que lo que nos envíen como material, si lo pueden enviar en inglés, y el texto lo podemos conversar. O sea, el texto en español se puede conversar, se puede corregir, ¿no? Pero bueno, el Luis Camacho, él en el libro, bueno, en este libro, nos apoyó mucho en la traducción al inglés y corrección de estilo. Pero eso nada más les pedía. No sé si hay alguna duda sobre eso. Es sencillo, el formato es el mismo. Yo creo que lo más valioso y lo más importante es su aporte y el expertise que ustedes pueden compartir, ¿no? Porque yo creo que el tema de las patentes es un tema muy conflictivo, ¿no? Dado que genera roces, ¿no? Contra este concepto del bien común, ¿no? Y el bien privado. Y yo creo que es una bonita oportunidad para que nos conozcamos todos un poco más, ¿no? Nosotros conocer un poco de lo que ocurre, como piensa Isaac, ¿no? Como en México. No sé. Sí, a mí me gusta la idea como, también como entre comillas, institucionalizamos la existencia de las ideas, ¿no? O sea, y hacer un diálogo entre cómo, desde que se tiene la idea del producto, solución, hasta que la desarrollamos, pero un desarrollo, por decirlo, libre, y cómo los registros pues ya lo vuelven más tangible, ¿no? Conceptualmente. Esa es la percepción que yo tengo de, ok, yo creé algo, pero alguien más lo tomó y lo registró y yo ya ni puedo usar mi creación. Entonces, ¿cuáles son esos pasos? Eso que ocurre en este modelo que nos hemos inventado los países para pues, institucionalizar las ideas, ¿no? Eso, o algo así me llega en este momento a la mente, ¿no? De forma rápida, de qué hemos hecho para que eso suceda así y qué opciones tenemos al respecto, ¿no? Claro, y sí, yo creo que lo más importante es que nosotros como, de alguna manera, maker o vinculados al tema de la fabricación digital, estamos, como le dijo Isaac, con esta constante y permanente producción creativa, ¿no? de nuevos objetos, nuevas innovaciones. Creo que nos toca como que en primera persona esto que viene ocurriendo, ¿no? Yo estuve en México con Trinidad y, por ejemplo, ella donaba las caretas estas, los escudos que eran cortados en láser. Ella lo donaba y por ahí salía que su diseño se lo copiaban y lo estaban vendiendo en otro lado, ¿no? Casi creo que como lo que pasó, no sé, con Luis Camacho, no sé quién contó sobre esa experiencia. Yo creo que contar esas experiencias es muy interesante porque nos permite a nosotros dar un aporte, ¿no? Un aporte, no sé si teórico, más un aporte desde la práctica. Creo que es esta construcción de conocimiento que es rico, ¿no? Yo creo que lo sabroso de estas publicaciones que hemos hecho ya con ustedes es que es la heterogeneidad, la diversidad de opiniones y de experiencias, ¿no? Entonces, yo los invitaría, no sé si tratando de que estas reuniones sean cortas y breves, es como que esta reunión por iniciado esta reflexión o este proceso, ¿no? Y cuando, si es que ustedes se proponen, no sé, Juan Luis, Isaac o Luis. Ahí está Manuel Martínez. Manuel,
ahorita se nos corta. ¿Será posible que nos desconectemos y nos volvamos a conectar? ¿Sí? Para tener un poquito más de tiempo, ya ahí cerramos contigo. Sí, Luis, Camacho, Isaac, ¿nos podemos conectar? Oscar, en un rato, Gaby, ¿sí? Salgamos de la sala y volvemos a entrar a la misma sala. Sí, por favor. Sí, está bien. Sí, ya está.